transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Los saludo nuevamente, soy Doris y estamos aquí en su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 11 de abril de 2022 y pues bueno, estamos también con nuestro querido profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas maravillosas historias de nuestro México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Con el placer de estar aquí un lunes más, licenciada. Con mucho gusto, de veras. Sí, y aparte, profesor, estamos muy contentos porque esta semana rompimos récord de escucha de un solo episodio, precisamente del episodio de Porfirio Díaz, ¿verdad, profesor? Así es, en la historia de Urus Radio, en casi ya 10 años que llevamos de transmisión, es el programa que en su primer semana ha tenido más escuchas, casi 15,000 escuchas esta semana, licenciada, para el programa de la semana pasada. Es increíble la aceptación, los comentarios que nos han llegado. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. Y por lo mismo, muy comprometidos, que tenemos que tener calidad en la transmisión, en el contenido, seguir buscando más información, platicando muchas cosas que estamos encontrando acerca de este personaje tan polémico en nuestra historia que es Porfirio Díaz. Y pues sí, afortunadamente, amigos, pues Urus Radio y el programa de la verdadera historia de México sigue creciendo. Gracias a todos ustedes. Muchos igual de ustedes nos han enviado mensajes, nos han dicho que de qué manera pueden colaborar con nosotros. Pues aquí está, pues nada más hablando bien del programa y pues promocionándonos, ¿no, profesor? Sí, la mejor publicidad es la que ustedes, amigos, nos hacen. Nos llegan muchos comentarios de que recomiendan nuestro programa en escuelas, en instituciones, en centros de trabajo. De veras, qué mensajes tan emotivos, amigos que nos están escuchando ahorita en carretera, en alta mar nos están escuchando también en este momento. En fin, son impresionantes de ver los comentarios que nos hacen, que igual nos obligan a seguir mejorando, licenciada. Sí, a seguir mejorando y pues agradecerles igual infinitamente a todos ustedes, amigos, que pues igual están con nosotros lunes tras lunes. Y pues ¿qué más podemos decirles? De verdad que muchísimas gracias, y pues que nuestra historia se siga conociendo cada vez más. Así es, y por lo mismo, bueno, aprovechando antes de iniciar, porque nos metemos de pronto en la plática, licenciada, y bueno, recordarles a nuestros amigos que el día 29 de este mes, viernes, vamos a estar en Jilotepec, Estado de México, en el Teatro Jiménez Cantú, a las 5 de la tarde. Vamos a estar platicando sobre la historia de la región de Jilotepec. Platicaremos de la batalla de Calpulalpan, de muchas cosas que han sucedido en toda esa zona, a invitación de la periodista Adriana Delgado, nuestra amiga, y que bueno, se está haciendo mucha publicidad. Entonces los esperamos en Jilotepec, está aquí a 1:30 de la Ciudad de México, el viernes 29, y bueno, pues ya tenemos fecha. Vamos a estar el 8 de mayo, domingo, sí, por la tarde. Nada más nos falta afinar ese pequeño detalle, si a las 5 o a las 6 de la tarde, ahí en la Plaza de Armas de la ciudad de Morelia, a un costado de la catedral, en el portal Matamoros, hay una placa justo en el lugar donde fusilaron a don Mariano Matamoros,
Entonces, ahí nos vamos a reunir ese día para plática banquetera, estar ahí con nuestros amigos, conocernos, saludarnos, tomarnos la foto y platicar muchas historias del estado de Michoacán. Claro que sí, ahí vamos a estar y bueno, particularmente pues yo siento mucho gusto porque es mi estado natal y también es el estado de la familia de la licenciada Doris, aunque ella nació aquí en Ciudad de México, pero su familia también es de Michoacán. Entonces platicaremos pues muchas historias ahí con nuestros amigos, así en plática, ahí nos vamos a la Plaza de Armas, buscamos una banquita o ahí en los escalones o en la banqueta, ahí nos sentamos y platicamos como hicimos con nuestros amigos en Chihuahua, en Veracruz y En Guadalajara. en Guadalajara y próximamente también estaremos en Querétaro, ya les avisaremos la fecha, licenciada. Posiblemente en agosto. En agosto en Querétaro. Sí, pues bueno, pues sí, son varias cosas y no se les olvide también el miércoles 20 en Palacio de Minería, manden su correo a cultura@minería.unam.mx. Sí van a tener una confirmación y parece ser que se las envían el lunes 18. Sí, de este miércoles en 8, licenciada, estaremos en el Palacio de Minería, invitación de la UNAM y pues es un lugar impresionante. Entonces, pues es entrada libre, pero con enviando previo registro, sí. Con previo registro, porque hay cupo limitado, el espacio no es tan grande y aparte todavía estamos en medidas de seguridad, entonces el cupo es limitado, entonces envíen su correo y les va a llegar la confirmación y ahí nos veremos la próxima semana ahí en el Palacio de Minería. Pues bueno, profesor, se nos está yendo el tiempo y no hemos saludado a nuestros amigos aquí en el chat. Pues muchos saludos. Ya muchos saludos, profesor, y empecemos. Gracias, amigos que están aquí en el chat. Diego Arriaga, Alejandra Saavedra, Blanca Tinoco, Arquitecta Montserrat, Javier Quirós, Edgar Vázquez, Ada Flora, Carlos Alberto Martínez, Donaldo Matías, Edson Raj, Héctor González, Ger Solano, Ana Laura Vázquez, Juan Valderas y Frida Loera, Edmundo Gordillo. Saludos amigos. Y pues, profesor, continuamos con la serie Porfirio Díaz, ya es el episodio número 2. Así es, licenciada. Yo quiero comenzar hablando de Lenin. Y van a decir, ¿qué tiene que ver Lenin con Porfirio Díaz? Bueno, les platico, amigos. Hay unas fotografías, si ustedes las pueden ver, cuando muere Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, su cuerpo fue embalsamado y hasta el día de hoy se puede ver su cuerpo allá en Moscú. Yo no he estado en Moscú, no he estado en Rusia, pero vemos fotografías, el embalsamamiento es impresionante porque parece dormido Lenin, ahí tiene un féretro de cristal y parece dormido realmente, la calidad de cómo lo embalsamaron, y les digo, pues uno lo puede ver. ¿Por qué hago la mención, amigos? Porque resulta que Porfirio Díaz pues muere un 2 de julio de 1915 allá en París, en Francia, pero el embalsamamiento que le hacen a Porfirio Díaz, por orden, bueno, todo pagado por doña Carmelita, los materiales que utilizaron para embalsamar a Porfirio Díaz lo mantienen prácticamente igual. Sí, está perfectamente conservado el cuerpo de Porfirio Díaz, no se ha abierto, pero bueno, estuvimos escuchando una conferencia de José Manuel Villalpando donde aportaba esos datos, donde decía que el proceso que se le hizo seguramente lo mantiene intacto a Porfirio Díaz como si estuviera dormido. Sí, obviamente está muerto, ya tiene más de 100 años de muerto, pero si acaso el cuerpo regresara sería impresionante verdaderamente,
poder ver a Porfirio Díaz con ese mismo proceso. Por eso me acordé mucho del cuerpo de Lenin. Les digo, pueden ustedes ver fotografías y seguramente así está el cuerpo de Porfirio Díaz. No está pues hecho polvo, que nada más se vea la osamenta o algo así, sino está perfectamente conservado gracias a ese proceso que le hicieron en París, y así debe de estar ahí en su tumba, que es una de las tumbas más visitadas, ahí en el Panteón de Montparnasse. Es una de las tumbas más visitadas, y que si ustedes observan, tampoco he estado en París, amigos, pero he visto fotografías. Es una de las tumbas más visitadas, y mucha gente coloca banderas de México, mucha gente en el enrejado arroja notas donde dice: nos haces falta, te extrañamos. Arrojan estampas de la Virgen de Guadalupe, sombreros de charro, etcétera. O sea, los mexicanos que hacen la visita por allá, pues van a visitar precisamente a Porfirio Díaz, ¿sí? Es un lugar turístico dentro del panteón, entre otros personajes que se encuentran ahí, históricos, pero los mexicanos que van para allá, muchos de ellos visitan la tumba de Porfirio Díaz. Y bueno, solo imaginarnos que Porfirio Díaz, les digo, su embalsamamiento lo mantiene prácticamente intacto, y que hubo un movimiento muy fuerte por los años 90, siendo presidente, si mal no recuerdo, Salinas de Gortari era el presidente en México, y posteriormente con Calderón, ¿sí? Cuando fue el bicentenario, hubo movimientos. Yo recuerdo esos movimientos muy fuertes de grupos que se formaron para repatriar los restos de Porfirio Díaz aquí a nuestro país. La idea era traerlo, hacerle un homenaje, ¿sí? Y después depositarlo en Oaxaca, que esa fue su petición, ¿sí? Que sus restos descansaran en Oaxaca, pero al mismo tiempo hubo varios grupos que se movilizaron y que dijeron: no, Porfirio Díaz no puede regresar a México. Porfirio Díaz ocasiona la Revolución Mexicana a raíz de pues muchas cosas que él ejecutó durante los más de 30 años de mandato en México. Entonces hubo muchísimos grupos que se opusieron. Imagínense lo que hubiera sucedido. Pero de hecho estaba planeado traer a Porfirio en el avión presidencial, ¿sí? Llegar a México y después hacerlo llegar en barco al puerto de Veracruz. O sea, el plan era llevarlo a Antón Lizardo y después en barco llevarlo a Veracruz. Esto es, él se fue en barco, se fue en el Ipiranga, y la idea era regresarlo también en barco, hacerle homenaje en Puebla, sí, por lo de la batalla del 2 de abril, y después hacerle homenaje en la Ciudad de México, y después llevarlo a Oaxaca. No, imagínense lo que hubiera sucedido, amigos. Imagínense, quizás si de manera privada, son los restos nada más. O sea, pues yo la semana pasada dije es la osamenta, ahora sé que no es la osamenta, sino que el cuerpo está muy bien conservado. Pues hubiera causado mucho revuelo, y seguramente muchos grupos opositores a que se le rindiera homenaje a Porfirio Díaz. Se hubiera conmocionado en esos días, periódicos, noticieros, etcétera, por lo que representa Porfirio Díaz. Entonces sigue siendo un personaje sumamente polémico. Entonces las autoridades en México dijeron: mejor lo dejamos donde está, que esté descansando en paz. Por cierto, Carmelita, su última esposa, sus restos están en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Ahí está ella depositada, y bueno, pues no hay nada contra Carmelita, pero Porfirio sí habría bastantes problemas, habría mucha oposición. Entonces prefirieron dejar los restos allá en París, y bueno, no sé si algún día tengamos oportunidad de conocer su tumba. Pues yo, si fuera a París, como que no me llamaría tanto la atención, o quizá como es un panteón donde hay restos de personajes ilustres, bueno, ya estando ahí, pues a lo mejor nos tomamos la foto en el lugar, pero que yo
desee particularmente ir a conocer la tumba de Porfirio, pues como que no me llama mucho la atención. Pero bueno, este es Porfirio Díaz. Este es Porfirio Díaz. Comenzamos a platicar un tanto su historia. Hemos dicho ya que es una vida llena de claroscuros. No podemos negar su participación durante la intervención francesa. Inclusive platicábamos la semana pasada cómo él se alista en el batallón Trujano, que no tomó acción durante la intervención norteamericana, pero él se alistó, o sea, él estaba preparado para pelear contra los norteamericanos, y después, bueno, pues es una pieza fundamental durante la intervención francesa. No podemos eso negarlo. Ahí están los méritos de Porfirio Díaz, que bueno, ya estando en el poder, la situación cambió bastante, y que ahí entra la parte oscura de Porfirio Díaz, desafortunadamente una parte muy larga y demasiado oscura, ¿sí? Eso no lo podemos negar porque la historia nos lo deja ver perfectamente claro, ¿sí? Lo que se cometió, los abusos a los que se llegó, él y el grupo que estaba en el poder, todo lo que él permitió, y bueno, pues se llega a una revolución. Una revolución que, bueno, él apenas cayó Ciudad Juárez, renuncia y se va de México y nos deja con una revolución aquí en México que nos llevó muchos años, más de 1 millón de muertos, ¿sí? De hecho, ahora que estemos en el Palacio de Minería, pues vamos a platicar de Ricardo Flores Magón y hablar del anarquismo, el anarquismo que pudiera, y este va a ser uno de nuestros argumentos la próxima semana, cómo alguien puede llegar al anarquismo, ¿sí? Cuando es un extremo totalmente, es un gobierno sin gobierno. ¿Cómo se puede llegar hasta ese extremo? Pues porque previamente hay otro extremo. Es el péndulo, son los dos lados del péndulo. ¿Por qué se llegó a la situación de un movimiento anarquista en México? Bueno, porque así había un movimiento represivo en México, del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo podemos criticar a Ricardo Flores Magón si lo que estaba haciendo era irse al otro extremo en contra de los abusos de poder del grupo gobernante de Porfirio Díaz? Entonces es entendible que se haya llegado a los extremos que se llegó de decir no debe, o sea, no puede haber gobierno porque todos los gobiernos se corrompen y porque la gente del gobierno lo único que hace es abusar. En México, yo recuerdo cuando platicábamos sobre la colonia, cómo se le cambió la palabra esclavitud por encomienda, cuando en México en la época porfirista tuvimos esclavitud, porque la tuvimos, ¿sí? Y bueno, platicaremos la próxima semana bastante del México bárbaro de John Kenneth Turner, que él viene a investigar a México lo que le platica Ricardo Flores Magón, ¿sí? De cómo se vivía realmente en México bajo el gobierno de Porfirio Díaz, y escribe precisamente el México bárbaro que para muchos, inclusive aquí en México, sabiendo cómo estaban las cosas, dijeron, está exagerado. No. Otros más dijeron, se quedó corto todavía que en el Turner con el México bárbaro. Se quedó corto, ¿sí? De todo lo que se vivía. Pero bueno, me estoy adelantando y nosotros tenemos que platicar sobre la biografía de Porfirio Díaz. Y bueno, amigos, Porfirio Díaz tiene muchas cosas que platicar, forma parte de la historia. Y lo que podemos decir, y esto es histórico, no tenemos por qué ocultarlo. Platicábamos de su encuentro con Benito Juárez en el Instituto de Ciencias y Artes de la ciudad de Oaxaca, un instituto que dio 2 presidentes, que dio ministros, que dio diputados. Todo eso aportó ese instituto, todo eso aportó a México, o sea, personalidades muy importantes. Pero no podemos negar que muchos de ellos pertenecían a la masonería. De hecho, y aquí es algo bien curioso, el 2 de abril de 1852, Porfirio Díaz se inicia en la masonería, o sea, 2 de abril, cuando después, un 2 de abril, celebrará la victoria contra los franceses en Puebla, y un 2 de abril, ¿sí? También morirá Delfina, en un 2 de abril, o sea, esa fecha es muy particular,
muy particular para Porfirio Díaz. De hecho, cuando muere su esposa Delfina, muere después de dar a luz a una niña, y él le pone por nombre Victoria, recordando precisamente la victoria del 2 de abril. Entonces esa fecha va a ser muy muy especial en la vida de Porfirio Díaz. Él se inicia en la masonería en una logia que se llamaba Cristo. Qué curioso, ¿sí? Una logia que se llamaba Cristo, una logia de Oaxaca, y quien lo inicia en la masonería es su amigo Marcos Pérez, ¿sí? Que será fundamental en la formación de Porfirio Díaz. Y de hecho él se inicia en el rito nacional mexicano. Hay 3 ritos que son, digamos, preponderantes. Hay muchos ritos en la masonería, pero en México hay 3 ritos fundamentales, que es el rito escocés, el rito yorquino, que sabemos que son los 2 ritos que lucharon mucho en el México independiente. Son los ritos que se enfrentaron, ¿sí? Y posteriormente, para evitar ya este enfrentamiento entre los ritos masónicos, surge el rito nacional mexicano, y es ahí donde se inicia Benito Juárez y donde se inicia Porfirio Díaz. Ellos acostumbran, por su, digamos, discrecionalidad, ¿sí? Cambiar su nombre, utilizar un seudónimo. El seudónimo de Benito Juárez dentro de la masonería era Guillermo Tell, era su seudónimo. Y algo que me pareció muy curioso, el seudónimo de Porfirio Díaz era Pelícano, así como el ave marina, ¿no? O sea, Pelícano, ¿sí? Era el seudónimo que utilizaba Porfirio Díaz dentro de la masonería. Y eso que para ese tiempo el Papa León XII ya había extendido una bula papal, donde se condenaba la masonería. Entonces el Instituto de Ciencias, cuando Porfirio Díaz ingresa a la masonería por recomendación de Marcos Pérez, pues se da cuenta, cuando ya ingresa, que mucha gente que está en el gobierno, que muchos pensadores pertenecen a la masonería, ahí se encuentran en las logias masónicas, y es un círculo muy importante de poder. Es un círculo liberal totalmente, y ahí pues va a encontrar mucha gente que él ya conocía previamente y que desconocía que estaba dentro de la masonería. De hecho, platicábamos la semana pasada del general Antonio de León, que es el general que trae o que viene con los oaxaqueños y que pelea en la batalla de Molino del Rey. Y bueno, él pertenece también a la masonería, es uno de los maestros, igual que Benito Juárez, ¿sí? Es uno de los maestros. De hecho, la primera logia masónica en Oaxaca se viene a fundar por ahí de 1820, es una logia, encontramos el nombre, que se llamaba Esfuerzo de la Virtud. Fue la primera logia masónica en el estado de Oaxaca. Pero a mí me llama la atención esta logia en la cual se inicia Porfirio Díaz, la logia Cristo. Sí, muy, muy, muy curioso. Pero bueno, a esta logia masónica también pertenecía un personaje que va a ser muy, muy importante en la vida de Juárez, y que viene a ser como Marcos Pérez para Porfirio Díaz, que es Antonio Salanueva, sí, que sabemos que él es el que educa, le enseña español a Benito Juárez, es un encuadernador, sabe mucho de libros, y pertenecía a la masonería. Quiero aclarar de que no, porque tenemos algunos amigos que están en la masonería y que nos han comentado precisamente eso, el hecho de que no es un movimiento anticatólico como tal. Hay mucha gente católica o de otro tipo de creencias religiosas que pertenece a la masonería, y aunque Antonio Salanueva no se le identificaba como tal, pues sí, él sí pertenecía, ¿sí? Hay otro detalle interesante que platicar. En 1854, ¿sí?, el que sigue la carrera militar, recuerden las fechas, amigos, eso es lo que tenemos que ir cuadrando perfectamente. 1854, quien gobierna el país
es Antonio López de Santana. Estamos a punto de iniciar, ¿sí?, la revolución de Ayutla en contra de Santana, que se queda hasta el 55 y es cuando se va. En 1854, el que ingresa al colegio militar y sigue la carrera de las armas es precisamente el Chato Díaz, su hermano de Porfirio. Son varias hermanas, son solo 2 hermanos varones, y el Chato sí ingresa al colegio militar, pero un detalle bien curioso, por lo siguiente: el capitán del batallón al cual pertenece el Chato Díaz es nada más y nada menos que Miguel Miramón. Miguel Miramón, que sabemos que Miguel Miramón fue el presidente, o ha sido el presidente más joven que ha tenido México, que era la cabeza de los conservadores, él lo llamaban el joven Macabeo, y que va a morir a un lado de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, y que por mucho tiempo fue un general invicto, ¿no? Y se enfrenta a Santos Degollado y a Jesús González Ortega, pero va a ser el gran perdedor en la batalla de Calpulalpan, y es el triunfo de la República. Era un general victorioso totalmente Miramón, que aquí lo hemos dicho, lástima que estaba en el bando contrario apoyando a Maximiliano, lástima porque era un excelente militar Miguel Miramón, y fue uno de los cadetes del colegio militar, sí, que defendió aquel 13 de septiembre del 47 las instalaciones del colegio en Chapultepec. O sea, forma parte de los niños héroes. No tenemos por qué mencionar a los niños héroes únicamente los que murieron, sino todo ese grupo de jóvenes que deciden no obedecer órdenes y quedarse a defender su colegio. Pues todos son los niños héroes. Miramón es uno de ellos, y es capitán en ese tiempo, y resulta ser capitán precisamente del hermano de Porfirio Díaz, del Chato Díaz. Entonces, en marzo de 1854, estamos hablando del último periodo presidencial de Santana. Acabamos de hacer la serie de Antonio López de Santana y platicábamos de ese último periodo, y también decíamos de esas dos caras, ¿no?, de la moneda en el caso de Santana, de que no podemos dejar de reconocer que es el triunfador en Tampico, que es el que echa a los españoles de barradas, que lucha contra los franceses en la guerra de los pasteles, pero después viene el cambio de Santana, y sobre todo su último periodo presidencial, que es escandaloso, es de abusos, es de corrupción, sí, y lo que había ganado Santana, bueno, lo destruye así por completo, y es donde don Juan Álvarez, que peleara del lado de Morelos, del lado de Guerrero, es cuando Juan Álvarez pues decide allá en Ayutla, sí, lanzar este plan apoyado por Comonfort, donde se desconoce a Antonio López de Santana como presidente de México. Pero es aquí lo curioso, sí, lo curioso, porque por un lado Porfirio Díaz está en el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca con los liberales, mientras que el Chato Díaz pertenece al colegio militar y su comandante es Miguel Miramón, que es un conservador. Eso los va a enfrentar a ellos dos como hermanos, porque uno es liberal y el otro es conservador. Y aquí lo hemos platicado, amigos, varias veces en la independencia, cómo se dieron esos casos donde en la misma familia teníamos gente que apoyaba al ejército realista y gente que apoyaba al ejército insurgente, y eran familiares en primer grado, sí, y estaban en bandos contrarios. Bueno, pues la familia Díaz lo vive. Los dos hermanos Díaz están en bandos contrarios, sí, completamente. De hecho, en una entrevista que va a conocer Porfirio Díaz a Santos Degollado, cuando pasa Santos Degollado por Tehuantepec, ya al ratito les platicaremos esa parte, pues Santos Degollado le platica, sí, sobre la matanza en Tacubaya, la matanza de Leonardo Márquez, ahí en Tacubaya, y ahí estuvo el Chato Díaz. Entonces Porfirio Díaz está escuchando algo que sabía que su hermano había participado en esa batalla, precisamente ahí en Tacubaya, y después el crimen que comete Leonardo Márquez, y ahí estuvo su hermano.
Entonces, los dos que hicieron tantas cosas juntos, los dos únicos hermanos varones, que vamos, crecen juntos, pues son enfrentados por sus ideas políticas. Pero bueno, resulta que cuando se lanza el plan de Ayutla, amigos, se da el primer hecho de armas de Porfirio Díaz, y esta se da en la cañada de Teotongo. Pasa esto. Santana lo que hace, el plan de Ayutla empieza a tener adhesiones en varios lugares. Si se empiezan a adherir las personas, adherir generales, militares, etcétera. Y Santana lo que sugiere es un plebiscito para ver si el pueblo lo quiere o no lo quiere. Algo me recordó, no sé, algo me acaba de recordar. Pero bueno, sí, organiza un plebiscito. Entonces, ahí en Oaxaca, el gobernador, que es santanista, hace el plebiscito. Y lo que hace, sí, es poner dos libretas. En una libreta pone sí y en otra libreta pone no. Una libreta dice sí quiero que permanezca Santana en el poder y en otra pone no quiero que permanezca Santana en el poder. Pero bueno, eran otro tipo de elecciones porque era una mesa que estaba en los portales de ahí de Oaxaca, justo en el portal. Ahí estaba la mesa y estaba el gobernador, estaban militares, estaba policía, estaba empleados del gobierno, y ahí llegaban, y fíjense cómo llegaba la gente. Llegaba un hacendado y decía, traigo el voto a favor del general Santana, mío y de 300 de mis peones. Se le anotan 300 votos, ¿sí? Llegaba otro, pues yo soy dueño de tal tienda, vengo en nombre de todos mis empleados, que son 50 empleados, a favor de Santana, ¿sí? 50 votos para Santana. Y así llegaban todos. La cuestión es que no había un solo voto en contra de Santana. Y todos los votos, por decenas y por cientos, ¿sí?, estaban a favor de Santana, de que Santana continuara en el poder. Estaba Porfirio Díaz ahí, que estaba en ese momento estudiando Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, y fíjense lo que hace Porfirio Díaz, estaba Porfirio Díaz ahí, fíjense lo que hace Porfirio Díaz. Llega una persona y dice, todos mis votos, ¿sí?, porque han de saber que Porfirio Díaz tuvo varios oficios. Ahorita vamos a platicar de todos los oficios que tuvo Porfirio Díaz. Y dice, vengo en nombre de todos los zapateros y artesanos de aquí, de Oaxaca, y son 300 votos a favor de mi general Santana. Y lo que hace Porfirio Díaz, que estaba ahí parado viendo, dice, a ver, yo tengo el derecho de votar o de no votar. Por lo tanto, yo quiero que a esa cantidad le quiten un voto, ¿sí? Se lo quiten. Dice, porque yo no quiero votar. Mi derecho, estoy en mi derecho. No es obligatorio votar. Estoy en mi derecho. Entonces pónganle ahí nada más 299 votos. ¿Por qué? Pues porque es mi oficio y yo no quiero votar. Noten lo que él dijo. Yo no quiero votar. ¿Sí? O sea, se va a abstener en su voto. Y efectivamente estaba en su derecho. Entonces el gobernador voltea con su secretario y dice, a ver, ¿se puede hacer eso? Y el secretario le dice, sí, está conforme a la ley, es un derecho votar o no votar. Y el señor dice que él no quiere votar, pues que se le retire el voto. Y dice, está bien, póngale ahí que nada más son 299 votos. Pero el gobernador se enoja, obviamente, porque era santanista y él quería que todos los votos fueran. Dice, porque no creo que se atreva a firmar el otro libro, ¿sí?
porque es obvio que tiene miedo. Uy, uy, uy. Cuando el gobernador dijo, lo que pasa es que tienes miedo. O sea, no te acepto, o sea, te valgo legalmente que te abstengas, pero resulta que tú tienes miedo. Que agarra a Santana y dice, bueno, pues ahora voy a Santana. Porfirio. Dice, ahora voy a poner mi voto, ¿sí? Y pone ahí, fíjense bien, amigos, que su voto es por su excelencia, don Juan Álvarez. Ajá. Entonces agarra y firma, fue el único voto en ese cuaderno y se retira. Y con esto se prende el gobernador. Se prende así por completo y de pronto dice, a ver, lo que pasa es que don Juan Álvarez ahorita se levantó en armas en contra del gobierno, es un sedicioso, ¿sí? Por lo tanto es un criminal. Y Porfirio Díaz, tal Porfirio Díaz, lo nombra su excelencia a un criminal. Y eso es un delito. Así es que me lo agarran y me lo traen preso. Lo que hubiera puesto ahí Porfirio Díaz lo iban a tronar. Así, la verdad es que lo iban a tronar. Entonces dan la orden de capturarlo. Pero como él tenía muchos conocidos, uno de los jefes de policía se lo encuentra. ¿Sí? Se lo encuentra y le dice por lo bajo, me acaban de ordenar detenerte y la orden es para toda la policía, así es que escápate. Y efectivamente Porfirio Díaz se va a la casa de su amigo Marcos Pérez, consigue armas, ¿sí? Ahí en esa casa consigue armas, se roba un caballo, se va con un amigo, el amigo se roba un caballo para tener 2 caballos y se van fuera de Oaxaca, sabiendo que los van a agarrar, ¿sí? Entonces él decide unirse al grupo que está defendiendo el levantamiento de Ayutla, decide irse con ellos, pero como Porfirio Díaz ya había tenido una leve instrucción militar cuando se dio de alta en el batallón Trujano, o sea, ya tenía algunos conceptos militares. La persona con la que él se va, que pues es un grupo de alzados que apenas tienen para pelear pues herramientas de trabajo, unos fusiles viejos y que están metidos en la sierra, pues él toma el mando y le entregan el mando porque ven que es una persona preparada, está estudiando leyes, sabe algo de milicia, y se acuerdan, amigos, que les habíamos platicado que Porfirio Díaz se había convertido en armero, es otro de los oficios de Porfirio, se convierte en armero. Entonces se gana el respeto de la gente y le entregan el mando, ¿sí? Pero sabe que viene una fuerza para aprenderlo a él y a todos los alzados que están cerca de Etla, por el rumbo de Etla en Oaxaca, en la parte de la sierra, ahí están escondidos, entonces van las fuerzas del gobierno para intentar atraparlo. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Sabe que no van a poder enfrentarse con las fuerzas del gobierno, que son superiores y que aparte vienen muy bien armados, ¿sí? Y que no los van a poder enfrentar. Entonces, él se da cuenta de que por el terreno que van a pasar los militares es una barranca, que es conocida como la barranca de Teotongo. Y lo que él dispone es que se aflojen muchas de las piedras que están arriba en la barranca, se aflojen las piedras y se le pongan maderas para detener que la piedra no se caiga. O sea, la aflojan, pero la apuntalan con madera y se esconden, ¿sí? Se esconden y efectivamente cuando la tropa entra a la barranca, ¿sí? A una señal de Porfirio Díaz, quitan las trancas que habían puesto de las piedras, tamaños piedrones que van arrastrando más y más piedras y se vuelve una luz de los dos lados. Y les cae la lluvia de piedras a la tropa, ¿sí? Y empiezan los disparos. Pero los que sobreviven allá abajo de la barranca comienzan los disparos hacia arriba.
Entonces lo que hace, ¿sí?, es que los de arriba, que realmente no saben pelear, o sea, se alzaron nada más, pero no saben pelear, salen corriendo inmediatamente y se fugan y se escapan, ¿sí? De tal forma que aunque ellos ganaron esa batalla de Teotongo, que es la primera batalla que gana Porfirio Díaz, no saben que la ganaron. Se dan cuenta hasta después que la habían ganado, pues lo que hicieron los de abajo pues fue defenderse. Los pocos que quedaron vivos empezaron a disparar, pero los otros, al estar recibiendo balazos, pues salieron huyendo. Y hasta después que empiezan a llegar los cuerpos de los muertos, de los heridos, ¿sí?, allá a Oaxaca y a otras poblaciones, es cuando se dan cuenta de que habían triunfado. Y en ese momento, bueno, pues ya ingresa, ahora sí, a las armas, es su primer batalla de Porfirio Díaz, y se convierte, pues, en un perseguido de la justicia, aunque sabemos que la revolución de Ayutla, sí, pues va a triunfar. Y en ese momento, en el 55, pues tiene que salir Santana de México y se termina la persecución contra Porfirio Díaz. Entonces, como él participa y gracias a esa batalla que él gana y de que enfrenta es dentro de la revolución de Ayutla, se le va a entregar el nuevo gobernador del estado, le va a entregar, ¿sí?, el nombramiento como jefe político de Ixtlán. Esto no se imaginan, amigos, licenciada, cómo va a beneficiar a Porfirio Díaz, empezando porque va a tener un salario, sí, importante como jefe político, pero aparte va a comenzar a trabajar en la administración pública y va a empezar a adquirir, sí, esa experiencia necesaria, que después, bueno, pues le va a servir de mucho. Pero estamos hablando de 1855. Triunfa la revolución de Ayutla, recuerden ustedes, triunfa Juan Álvarez, es presidente un tiempo y después le deja la presidencia a Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort forma, ¿sí?, el Congreso que va a crear la nueva Constitución, la Constitución del 57, que dura un año. Se forma en febrero del 56, se forma el Congreso Constituyente y va a durar un año exactamente en entregar la nueva Constitución, que es la Constitución del 57. Pero que ya desde los debates, amigos, desde los debates ya había serios, muy, muy serios problemas. Lo platicamos cuando hicimos la serie sobre la Guerra de Reforma, pero lo vamos a volver a repetir. Lo que es la ley Lerdo, lo que es la ley Juárez, etcétera, todo lo que ya está consignado o que están debatiéndose en la Cámara, al triunfo de la Revolución de Ayutla, la Cámara está formada por liberales. La Constitución del 57 es una constitución totalmente liberal. Entonces había que irse contra los fueros del ejército y los fueros eclesiásticos. Aquí hemos explicado eso, que los eclesiásticos no podían ser juzgados civilmente. Si ellos cometían un delito, ellos tenían sus propios tribunales eclesiásticos para juzgarlos. Civilmente no se les podía hacer nada. Lo mismo los militares tenían sus propios tribunales militares y no podrían ser juzgados civilmente. Aparte de todas las ventajas, aparte del famoso diezmo que era obligatorio y que, a ver, claro, ahorita estamos 2022, tenemos otra constitución, otra mentalidad, pero imagínense cómo estaba en ese tiempo, de tal forma que si una persona no pagaba el diezmo para la iglesia, era condenado, sí, por la iglesia, pero también era condenado civilmente, o sea, se le metía a la cárcel por no dar su diezmo a la iglesia. Esos eran los fueros eclesiásticos y los fueros militares. Entonces, contra todo eso, contra las propiedades que aquí lo hemos comentado, el 70% de las propiedades en México pertenecían a las iglesias, ¿sí? Entonces, los dominicos, los franciscanos, los
o sea, todas las órdenes religiosas eran dueños de haciendas, de casas en renta, de terrenos, de minas, etcétera. El 70% de la riqueza nacional estaba en poder de la Iglesia. Entonces se empieza a plasmar en la Constitución la desamortización de los bienes del clero, porque aparte eran los llamados bienes de manos muertas. ¿Por qué? Porque no le rendían ningún fruto al gobierno. Más sin embargo, el gobierno pues tenía que hacer obras, muy pocas porque no había mucho dinero, se les tenía que dar ventajas, ¿sí? Exención de impuestos, y no ganaba absolutamente nada el gobierno, mientras que todo se lo estaba llevando el clero. Y cuando se le pidió al clero apoyo para diferentes situaciones que tuvo el país, el clero se negó. Y eso lo vimos en el 47. Entonces desde ahí los liberales le tenían el ojo puesto a los bienes del clero, porque el clero no estaba apoyando al gobierno, ¿sí? Y el gobierno estaba en bancarrota totalmente. Entonces ya las discusiones de la Constitución del 57 empezaron ya con mucha polémica, y cuando se jura la Constitución, ¿sí? Cuando se jura, la Iglesia, y aquí lo hemos dicho varias veces, amenaza con excomunión a aquellas personas que se atrevan a jurar la Constitución. Van a quedar automáticamente excomulgados. De hecho, cuando llega la orden a Oaxaca de que se jure la Constitución, varios empleados públicos, ¿sí?, del gobierno del estado renunciaron a sus trabajos, porque decían, no, es que me van a obligar, aquel gobierno me va a obligar a jurar la Constitución, ¿sí? Y me voy a ir al infierno. Entonces prefiero renunciar a mi trabajo. Aparte, con la desamortización de los bienes del clero, todos esos bienes pasan a poder del Estado, y el Estado los ofrece en venta, ¿sí? Los ofrece en venta. Entonces el clero dice que quedará excomulgado, ¿sí?, cualquier persona que compre algún bien del clero que haya sido desamortizado. Van a quedar automáticamente excomulgados. ¿Qué pasó con esto, amigos? De que se vendieron los bienes, se vendieron los bienes. Pero ahora, ¿quién compró los bienes de la Iglesia? También hay que decirlo. ¿Quién compró los bienes de la Iglesia? ¿El pueblo? El pueblo no los compró. ¿Por qué? Porque pues, no tenía dinero. Entonces, los ricos, muy ricos, ¿sí?, comienzan a comprar las haciendas, las minas, las tierras, etcétera, y comienzan a surgir los latifundios. Que esto después, al paso de los años, pues esto va a reventar totalmente en una revolución, ¿sí? Porque no cualquiera podía comprar los bienes del clero. Entonces aquellos que tenían mucho dinero eran los que se quedaban con las grandes tierras, se convierten en terratenientes. Entonces, ¿qué pasa? Que pues por un lado, o sea, yo pienso, es una opinión personal, sí, había que darle movimiento a todos esos bienes que estaban sin producir absolutamente nada. Pero desgraciadamente un mal vino con otro mal. Y ese fue que surgen los terratenientes. Y surgen los latifundios, que les digo, 50 años después, 53 años después, pues van a detonar en una revolución en México. ¿Sí? Entonces, pero de entrada, no se sabía lo que iba a pasar. La gente se molesta. Y la gente que era fervientemente católica, cuando a varias órdenes religiosas les quitan todos los bienes, ¿sí?, la gente se enardece. Y resulta que en Tehuantepec, la gente, en todo el país tenemos gente muy religiosa. Mis respetos para esa fe, pero estamos hablando de historia. Y la gente de Tehuantepec decide levantarse en armas. Levantarse en armas y decir, no estamos en contra de la Constitución. Y no vamos a permitir que a nuestros padrecitos les quiten todos sus bienes. ¿Sí? No lo vamos a permitir. El problema, amigos,
se había generado. ¿Por qué? Porque eso no producía, los bienes no producían. Está bien si los hubiera tenido la iglesia, pero que produjeran. Pero no, solamente atesoraban. Y el pueblo seguía con analfabetismo, con hambre, con injusticias. Se abusaba por completo de ese poder. Eso es real, eso es cierto. Era el poder enorme que tenía el clero. El poder enorme, ¿sí? Entonces, nombran a Porfirio Díaz como un comandante en 1858 de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque la gente de Tehuantepec, ¿sí?, la gente del Istmo, se va en contra del gobierno. Y acuérdense, amigos, lo que sucede, ¿sí? Comonfort es presidente cuando la Constitución del 57. Pero como en todo el país hubo muchísimas protestas por esa Constitución, y ya les hemos platicado aquí cómo la mamá de Comonfort se encarga de hablar con su hijo y decirle: yo te hice un buen católico, yo que te enseñé a rezar, etcétera, 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 y te vas a ir al infierno, bla, 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 bla. Sí, la señora, pues ella según sus convicciones, pero detrás de ella estaba el obispo ahí en catedral, convence a Comonfort. Y Comonfort, aquí hemos platicado que se da un golpe de Estado. Siendo él el presidente, ¿sí?, desconoce la Constitución del 57. La desconoce y se pasa del lado conservador y detiene a Benito Juárez, ¿sí?, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Detiene a Benito Juárez y resulta que los conservadores, ya que Comonfort se va en contra de la Constitución del 57, Zuloaga, sí, con el plan de Tacubaya, ahora desconocen a Comonfort, cuando Comonfort se pasó de su lado, y Comonfort se quedó, perdón por la expresión coloquial, pero como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra. Le da la espalda a los liberales, y luego los conservadores le dan la espalda a él, y tiene que salir huyendo del país. Y de hecho, ahí es donde una de las últimas órdenes que da como presidente es que liberen a Benito Juárez. Lo tienen preso a Benito Juárez en Palacio Nacional. Llegan por órdenes de Comonfort y dicen: señor Juárez, hay otro levantamiento, ¿sí?, que es por parte de Zuloaga. Y señor, váyase, porque si no lo van a matar. Y sale huyendo Benito Juárez hacia Querétaro, ¿sí?, y después a Guanajuato, donde lo va a recibir don Manuel Doblado. Pero entonces ya no es presidente Comonfort, nadie lo está reconociendo como presidente. Entonces, por un lado queda Zuloaga, ¿sí?, y por el otro lado, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, queda Benito Juárez. Y después de Zuloaga quedaría Miramón. Y es el tiempo en que tenemos dos presidentes, un presidente liberal y un presidente conservador, y Comonfort fuera de México. ¿Sí? Imagínense todo lo que se provocó. Entonces, Porfirio Díaz, que es liberal, recibe la orden porque la gente de Tehuantepec apoya a Zuloaga y mandan a Porfirio Díaz a que se enfrente a la gente de Tehuantepec. Lo nombran comandante allá en Tehuantepec, ¿sí?, porque bueno, él ya había participado en la revolución de Ayutla, ¿sí? Allá va a tener algunas batallas, porque ahí, pues, ¿qué es lo que va a comenzar, amigos? La guerra de reforma. Ahí es donde va a comenzar la guerra de reforma, una guerra que tenemos muy olvidada, pero que fueron 3 años que se ensangrentó el país precisamente por esta división entre conservadores y liberales, por esta renuncia de Comonfort, por estas leyes, la ley Lerdo, la ley de amortización de los bienes del clero, etcétera. Esto va a provocar una terrible guerra en el país. Y pues resulta que por un lado el Chato Díaz es conservador y Porfirio Díaz es liberal. Ahí, precisamente en Tehuantepec,
es donde Porfirio Díaz va a conocer a una mujer, ¿sí? A Juana Catalina Romero, Juana Cata, que vamos a decirlo, pues ya se nos fue otra vez el tiempo, licenciada, es que se va volando esto. Vamos a decirlo, se habla mucho de este romance entre Juana Cata y Porfirio Díaz. Y yo lo voy a decir un poquito como lo comenté cuando platicábamos de Sor Juana. Se habla mucho de que si Sor Juana andaba con la virreina, eso es lo de menos. La obra de Sor Juana es monumental como para estarnos preocupando, para que pensemos que Sor Juana es Sor Juana porque andaba con la virreina. Sí, eso es lo de menos. Y si anduvo, qué bueno. O sea, lo importante es, les digo, lo monumental de la obra de Sor Juana. Bueno, pues es lo mismo Juana Cata. Juana Cata de pronto entra en la historia de Porfirio Díaz que porque tuvo una relación romántica con Porfirio. No, Juana Cata es todo un personaje. Es todo un personaje en el Istmo de Tehuantepec. Que si tuvo o no tuvo una relación sentimental, pues a lo mejor sí, pero no por eso es Juana Cata, sino la importancia de esa mujer, y empezando porque apoya a Porfirio Díaz, se convierte en espía de los liberales, pero aparte va a ser una mujer que va a luchar, va a ser una mujer que es reconocida, que es respetada, que es admirada en el Istmo de Tehuantepec. Es todo un personaje Juana Catalina Romero. Todo un personaje, no porque haya sido un romance o haya tenido un romance con Porfirio Díaz. Y bueno, pues yo creo que de eso comenzaríamos a platicar, de este gran personaje que es Juana Catalina Romero, que sí tiene ese contacto con Porfirio Díaz y que lo va a ayudar precisamente allá en el Istmo de Tehuantepec. Con eso comenzaríamos la próxima semana, licenciado. Ok, profesor, muchas gracias. Nos quedó a deber muchísimo hoy, profesor, eso sí. De los oficios, de verdad que está bien interesante, amigos, así que no se pierdan el próximo capítulo. Bueno, pues amigos, los dejamos, que estén muy bien, cuídense mucho y pues saludamos así de rápido a nuestros amigos Gerardo Mesa de Mérida, Yucatán, Alberto Rangel de Suazua, Nuevo León, a Luis Donaldo Saleta de Tampico, que bueno, ahorita está en Estambul, Turquía, está ya en Ámsterdam, pero bueno, trabaja también en Turquía. Saludos también a todos los que viven en Notates, Actopan, Veracruz, a Verónica Carmona González también y a sus hermanas y su mamá, a Marta Zaleska que nos escucha en Polonia, a Ale Amador que nos escucha en Australia, a Juan Carlos Sandoval en Indiana, Estados Unidos, a Mariana Salazar que nos sigue en YouTube y pues también es fue cumpleaños de Maximiliano Hams el pasado 9, así es que le mandamos felicitaciones y saludos también a toda la familia y pues también gracias a nuestros amigos de Cusibani y gracias también por sus obsequios y pues también Alfredo Carmona dice aquí en el chat que en la tumba de Porfirio Díaz hay una vasija con tierra de Oaxaca. Y pues bueno, con todo esto de hablar de Francia, profesor, ya me dieron ganas otra vez de ir a Francia, profesor. ¿A qué ya fue usted alguna vez, licenciada? Ay, no, profesor, pero ya me dieron ganas otra vez. O sea, ya una vez tuvo ganas. Exacto. Y ya le dieron ganas otra vez, licenciada. Ya lo entendí. Ya me dieron otra vez ganas. Perdón por el chascarrillo, amigos. Bueno, pues ahora sí nos vamos, que estén muy bien y como dice un amigo que hoy fue lunes afrancesado, olala. Pues bueno, ahora sí nos vamos, que estén muy bien, gracias por escucharnos todos los lunes y recuerden que para escucharnos en vivo es en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Pues ahora sí nos vamos. Y el recalentado ya saben en Spotify y en otras plataformas también. Que estén muy bien. Hasta luego, amigos. Un abrazo a todos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.